Bienvenidos a Comics vs Charlos, espacio donde hablaremos del panorama político nacional y otras historias de terror. ¿O no? Mejor hablaremos de cómics, videojuegos, películas y todo lo relacionado a la cultura popular, y si queda tiempo hablaremos de charrería. Yo soy Jim por las fechas que son el Día de Muertos, donde en la tradición en México se supone que es el día en que los muertos regresan y acuden a las ofrendas y recuerdan a sus seres queridos y ese tipo de cosas. Algo así como Coco, pero sin arruinar la tradición. Y hablaremos de los personajes que han regresado de la muerte. Aunque hablaré un poco más de los de Marvel, porque es más común que mueran en Marvel. Creo que en DC las muertes han sido más significativas porque han durado más años y han tenido más repercusiones. Entonces empecemos con Nick Fury. Supuestamente la primera vez que muere fue en el Incredible Hulk número 434, que inclusive hubo funeral y toda la cosa. Sin embargo, tiempo después se ubicó que había sido un LMD o Life Model Decoy o señuelo de modelo vivo, una cosa así sería la traducción. Entonces es muy común que en los cómics de Marvel Nick Fury hace uso de estos señuelos que son una especie de androides que se comportan como él, pero pues obviamente no son él. Entonces, así es como supuestamente le ha engañado a la muerte varias veces y ya no se sabe cuándo realmente muere Nick Fury o es uno de estos señuelos. Algo más interesante fue lo que le pasó a Punisher en Marvel Knights en 1998. Aquí deciden darle un giro completamente a Punisher. Punisher suele tener estas historias donde se enfrenta a mafiosos, que son personajes que no suelen repetir, ya que el objetivo de Punisher es acabar con sus vidas, por eso es el castigador. Entonces, similar a lo que era Batman en los primeros números, el objetivo es que sus villanos no regresen porque acaba con ellos. El primero creo que rompió de eso en los cómics de Batman fue el Joker. En el caso de Punisher, pues porque los mata. En el caso de Batman, la idea de que no regresaran era no hacer ver débil a Batman, ya que eh, significaba que no había vencido completamente al villano. Acá deciden matar a Punisher y algún escritor decidió que era buena idea que fuera a dar, digamos que al infierno, pero ahí ven las habilidades que tiene, entonces acaba volviéndose una especie de ángel demonio que caza a otros demonios, dándole un giro completamente sobrenatural al personaje, lo cual no tuvo sentido ni a nivel de escritura ni a nivel ventas. Básicamente se olvidaron de esto, no hubo una explicación de qué fue lo que pasó. Y la segunda muerte que tuvo Punisher fue durante Reign Obscuro, Dark Reign, en 2009, donde Norman Osborn acaba engañando a todos durante la guerra secreta para que la gente confíe en él y se vuelve el líder de unos nuevos Avengers, conocidos como los Dark Avengers, entre los que estaban Daken, el hijo de Wolverine. Manda a Daken a cazar a Punisher para evitarse problemas con él eventualmente. Daken logra su cometido y a pesar de que muere Punisher, lo regresan como Frankencastle, que más que un argumento de narración, parece más un pretexto de utilizar el nombre de Frank Castle mezclado con Frankenstein. Ya recuperan sus partes y durante un tiempo duró siendo una especie de monstruo ahí tipo eh, Frankenstein, como ya mencioné, y eventualmente la magia que usaron para juntar sus partes y que siguiera con vida lo acabó sanando por completo. Entonces han sido un par de intentos ahí por matar a Punisher y no han funcionado realmente. Pasamos al Capi, que él sí tuvo un gran evento donde muere, que es durante Civil War. Acá lo interesante es eh, en los enfrentamientos del cómic de Civil War. Es un evento mucho más grande, ahí participan muchos más héroes, ya lo comenté un poco durante el episodio del MCU, que creo que es el 11 o algo así.
Acá vence por la fuerza a Iron Man, ayudado por las fuerzas de los Atlantes, de Namor, que es similar a Aquaman, solo que salió como 3 meses antes y su personalidad es más ruda. Entonces ya en ese enfrentamiento, supuestamente, a mí sí me agrada, hay gente a la que no. Ya que vence a Iron Man, la opinión pública seguía teniendo miedo de los héroes, entonces a pesar de haber vencido a Iron Man en batalla, no lo va a vencer eh, ideológicamente, por lo que el Capi prefiere rendirse para evitar que haya más daño colateral, y aparte con esto garantiza el perdón a los que estuvieron apoyándolo. Y antes de llegar a su juicio, ya que recordemos que pues la ley era registrarse y él estaba en contra de esta ley, es atacado por Crossbones, que si bien aparece en el MCU, en el cómic es más fiel a Red Skull, de hecho acaba siendo su yerno. Acá es parte todo de un plan, primero lo ataca Crossbones y en medio de la confusión Sharon Carter, que sería su pareja sentimental, que también es la agente 13 de SHIELD, lo acaba rematando, enviada por el doctor Felix Faust, que es un psiquiatra ahí que usa una especie de control mental, pero no tan elaborado como el profesor X, por ejemplo. Acá se supone que tiene cierto bagaje psicológico. Entonces durante algún tiempo se creyó que el Capi había muerto, y ahí es donde el Winter Soldier, el Bucky, eh, lo reemplaza. Y las repercusiones son que en el mundo de Marvel siguen existiendo estos héroes que no se quieren registrar, pero si bien la policía y Iron Man ya no los está cazando, sí operan a- fuera de la ley, similar a los héroes que siempre han operado, tipo Spider-Man, tipo Daredevil, que no tienen la opinión pública y tampoco tienen el respaldo de los Avengers detrás. Entonces se forman este pequeño grupo de Avengers como clandestinos. Bucky toma el manto, tiene esta bronca entre si el público lo acepta como nuevo capitán o su pasado como asesino de la ex Unión Soviética. Y el giro que le dan, digo, el Capi duró muerto un par de años, pero el giro que le dan es que realmente no murió, que Red Skull lo que hizo fue atraparlo en el tiempo para evitar que regresara. Eventualmente supera estos eventos y regresa en Capitán América Reborn. Y ya de ahí, a lo más que han hecho es envejecerlo o hacerle algunos cambios, pero esa es la principal muerte que ha sufrido. Luego Thor murió durante el evento de Fear Itself. Ahí descubren que digamos que el que debió haber sido el padre de Toro, en teoría, debió haber sido el hermano mayor de Odín, que es Cole. Entonces había una profecía donde Cole era una deidad que representaba el miedo y debía gobernar, y cuando se convirtiera en serpiente, Thor iba a morir venciendo a esa serpiente. Se cumple la profecía y Thor muere después de dar unos pasos, y lo regresaron tal vez un año, medio año después. Van a Limbo y lo encuentran con otros héroes olvidados. Creo que entre Loki y Silver Surfer lo rescatan. No hay mucha repercusión, más bien solo fue para darle fin a esa pequeña saga que supone que tenía que cumplir la profecía. Pero no hubo tantos cambios. Aquí lo interesante de Fear Itself es que esta deidad serpiente entrega ciertos martillos a algunos personajes para que sean sus avatares. Entonces hay enfrentamientos ahí interesantes. Hulk recibe un martillo y acaba peleando contra Drácula. La Mole o The Thing de los Cuatro Fantásticos también recibe uno. Entonces tienen ciertos problemas ahí para convencerlo de que regrese a su estado anterior y no siga siendo un avatar de la destrucción. Y creo que de los tie-ins más interesantes es el de los X-Men, que ahí el martillo lo recibe Juggernaut y el enfrentamiento que hay se pone bastante interesante y acaba habiendo repercusiones en el mundo de los X-Men, donde Colossus acaba con la gema de Sitorak, que es lo que le da los poderes a Juggernaut. Entonces creo que fuera del evento es lo más rescatable lo que pasa en X-Men.
Y retomando los X-Men, es muy común que mueran y regresen, ya que si originalmente había 10 que eran los 5 alumnos de Javier, Javier mismo, Magneto y sus chalanes de Magneto, incluyendo a sus dos hijos, Quicksilver y la Bruja Escarlata. Ahora creo que en Marvel hay alrededor de 400, si no es que más mutantes. Se volvió ahí un descontrol. Y por lo mismo es muy común que los maten, digamos que por lo general a ciertos mutantes extra y mantienen siempre al equipo A, ¿no? Fuera de Jean Grey, que es muy común que muera y es muy común que muera asesinada por Wolverine cuando la locura del Fénix se apodera de ella, entonces debe de regresar eh, todo a su cauce y mantener el control. Pues ya se ha visto en las películas, se vio en las series animadas y demás. Wolverine es el valiente que acaba con ella para que el universo no se vaya al diablo. De ahí los mismos Javier y Magneto han muerto técnicamente un par de veces. Magneto muere durante la masacre mutante en Genosha. De ahí se supone que aparece una versión más joven de él, que es Zorn o Xorn, o no sé cómo pronunciarlo. Y los eventos con Zorn se vuelven tan raros que al final decidieron que Zorn iba a ser un personaje distinto, que se estaba haciendo pasar por Magneto, y a Magneto lo regresaron de otra forma. Y Javier supuestamente fingió su muerte en el primer cómic donde murió, que fue en X-Men 42. Ahí finge su muerte porque era un cambiaforma, Changeling, el que se hace pasar por él, para evitarle ahí algo a sus alumnos. Entonces supongamos que el mal que les estaba evitando era más grande que hacerles creer que su mentor había muerto. Luego en Uncanny X-Men vuelve a morir en el número 167. Hay unos broncas especiales y con una raza que se llaman los Brood y tiene un enfrentamiento con la reina Brood. Luego una vez más muere durante Messiah Complex, que es un gran cómic. Ahí el que supuestamente lo mata es Bishop, pero eh, digamos que regresa y ya la muerte definitiva y la que más peso ha tenido ha sido Avengers contra X-Men, donde al final de esa saga Cíclope ya en poder de la Fuerza Fénix acaba con Javier y de ahí no ha regresado. Sí ha durado algunos años, entonces habrá que ver si en algún momento buscan regresarlo o ya no es necesario ese mentor y funciona más como una figura inalcanzable e idealizada que tenerlo presente y que sea alguien falible y tener que vivir a las expectativas de alguien que ni siquiera cumple esas expectativas. Entonces más como un símbolo creo que funciona, más por lo mismo de que ya hay una infinidad de mutantes, entonces eso hace que los X-Men de siempre tengan que tomar un paso adelante y eso ha derivado en eventos donde Cíclope tiene una idea y Wolverine tiene otra y ciertos enfrentamientos entre mutantes y eso nutre nutre el universo, ya que no es un solo equipo de X-Men que hace solo lo que Javier diga, ya hay más choque de opiniones y eso es bastante interesante. De ahí otros mutantes que han muerto, por ejemplo fue Nightcrawler en Second Coming. También es un gran evento, ya no había mutantes, luego de lo que hizo la Bruja Escarlata en House of M. En Messiah Complex se supone que apareció Hope. Y ya en Second Coming, Hope regresa del futuro con cable y empieza a haber un ataque de los Nimrod, que son sentinelas mega evolucionados. Y es una muerte muy, muy heroica. La idea era llevar a Hope a la escuela. No es cierto, llevar a Hope a Utopía. Entonces, los Black Ops, que eran Wolverine y otro tipo de personajes que se habían dedicado a labrar un sendero para que los X-Men no batallaran, pero sí usaban fuerza letal. eh, Logran llegar con Hope y su objetivo es llegar con ella a Utopía y los acompaña Nightcrawler y él empieza a sacrificarse porque hace muchos saltos seguidos para llevarla lo más rápido posible. Entonces dejan atrás a personajes como Rogue, que absorbe varios
poderes mutantes y se está enfrentando contra estos super sentinelas. Y ya a punto de llegar, se les aparece otro Nimrod que los ataca. Nightcrawler se atraviesa entre este Nimrod y Hope, por lo que acaba atravesado. Y con su último aliento logra llegar a la escuela de Javier sacrificando su vida, pero salvando a la raza mutante. Y ahí mi queja es que en ese evento eh, también Cable se sacrifica para salvarlos a todos, que luego lo van a regresar. Pero vamos, le hacen un gran funeral a Cable cuando realmente Cable, su peso es que es hijo de Cíclope, pero ahí en fuera no es tan nuclear como Nightcrawler con los X-Men. Nightcrawler básicamente es una especie de corazón de los X-Men porque representa cierta esperanza y porque representa, más allá de su fe católica, tiene este peso de no lucir humano, pero comportarse lo más humano posible en cuestión de empatía, en cuestión de fe, en cuestión de esperanza. Entonces a mí me pareció hasta grosero que no le dieran el mismo peso a la muerte de Nightcrawler que le dieron a Cable. Y ahí hay un momento muy emotivo, ya que ciertos alumnos andan rondando y van a dar al cuarto de Nightcrawler para ver pues qué va a pasar con sus cosas. Y Wolverine los corre porque está enojadísimo y está embriagado porque antes de que Nightcrawler muriera se da cuenta de estas operaciones encubiertas que habían llevado. Y Wolverine sí les comenta, es que básicamente la única persona que no me trató como un animal, que fue Nightcrawler, murió creyendo que yo era un animal, porque, o un salvaje, ya que me dedicaba a estas misiones. Entonces ahí se me hace un momento bien denso. Y la forma en que lo regresaron es que Nightcrawler va a dar al cielo por su fe y tiene que sacrificar su alma mortal y todos estos dilemas judeocristianos para salvar a los X-Men que fueron a dar al limbo por ciertas cosas y tiene ahora este conflicto de seguir con su fe aunque su alma ya no pueda ser salvada. Entonces está interesante y aparte es un personaje ahí muy carismático. Eh, el mismo Cyclops murió durante los eventos de cuando se enfrentan a los inhumanos, que es de los primeros infectados por las nieblas, aunque luego ahí Emma Frost les hace creer que él sigue como líder y sigue adelante. Ya lo regresaron hace poco con los eventos, si no me equivoco, entre House of X y Dawn of X. Colossus murió supuestamente salvando a todos hubo un evento donde había un virus que se llamaba Legado que estaba afectando a los mutantes y estaban desapareciendo poco a poco y Colossus se sacrifica volviéndose, creo que yendo a la atmósfera con la solución. Entonces su nave explota y se riega el virus y todos se salvan. Y luego descubren que no había muerto y lo tenía una corporación y lo regresan. Y así podemos seguir con algunos X-Men que por ahí han muerto y regresan, o villanos de los X-Men que mueren y regresan. No es muy constante, es relativamente constante que muera alguno importante por evento y luego los regresen, ya sea con una explicación muy elaborada o pareciera que el editor se le olvida comentarle al escritor que ese personaje no lo puede usar y por ahí vuelve a aparecer. Ya pasando a otros personajes, Spidey ha tenido un par de muertes. Técnicamente tres. La primera fue hace muchos años en un cómic ya olvidado donde muere, pero va al cielo y convence que todavía tiene asuntos pendientes y acá en la tierra lo reviven. Entonces no pasó más allá de un número. Luego estuvo ya más reciente, en los 2000 aparece este personaje llamado Morlun, que es un vampiro. Si no me equivoco, en su segunda aparición enfrenta... Ah, bueno, es un vampiro, pero no tal cual como Drácula. Absorbe la esencia de figuras totémicas. En este caso, Spidey es el tótem del dios araña. Entonces en su primer enfrentamiento vence a Spidey, en el segundo Morlun lo mata, pero tiene un encuentro con esta deidad araña que le dice que le va a dar una oportunidad más. Entonces se acaba metiendo en una especie de capullo y regresa con poderes más allá de los que ya tenía.
incluido el generar de manera biológica las telarañas, ya no usa los disparadores. Esto para alinearse un poco con lo que había en las películas de ese momento, que eran las de Tobey Maguire. Pero vamos, la muerte no era más allá de un número, muere, regresa y vence a Morlun. Y la más significativa y la que realmente cambió un poco el paradigma de Spidey fue su enfrentamiento contra Otto Octavius. A través de los años, Otto se ha enfrentado a distintos superhéroes. Y recordemos que Otto es un tipo normal, si bien es un genio, pero tiene estructura física de alguien de su edad que no hace mucho ejercicio. Y la forma en que se puede enfrentar físicamente a estos héroes es a través de sus tentáculos. Pero eso no evita que si Hulk le dé un puñetazo es como si Hulk golpeara a un viejito que te gusta, bueno, no tan viejito, alguien de 60 años que no tiene mucha actividad física, y lo mismo pasa cuando Spider-Man llegaba a golpearlo. Eso hace que su salud esté ya muy menguada, entonces su primer enfrentamiento, digamos que el primer arco que te pone las bases de lo que va a ser el enfrentamiento final con Spidey, él controla la ciudad a través de unos robots y llega un momento en que eso provoca un caos en el sistema eléctrico, en los sistemas vial, en la distribución del agua, entonces deben de vencerlo. Los Cuatro Fantásticos con Spidey encuentran dónde está, entonces el objetivo es con un aparato controlar mentalmente estos robots que estaba usando Otto mentalmente. Entonces el chiste era llegar como a la matriz, conectarse y que Reed, que se supone que es el tipo más inteligente de todo el universo Marvel, venciera mentalmente a Otto. Por cuestiones de narrativa se acaban separando. Los que logran infiltrarse son la Antorcha y Spidey. Entonces en un momento ya para vencerlo y no poder esperar a Reed, Spidey es el que se conecta y Spidey lo vence mentalmente, lo cual provoca que Otto básicamente caiga en la locura, ya que se da cuenta que Spidey no solo es más ágil, es más rápido, es más fuerte, es una molestia graciosa, también es más listo que él. Eso le provoca un shock, ya que Otto lo único que tiene es su inteligencia, y al ver que su mayor enemigo es más listo que él, lo traumatiza. En el siguiente enfrentamiento provoca casi un cataclismo mundial, junta por última vez a los seis siniestros y Spidey logra vencerlo, pero ahí planta cierta semilla para hacer el cambio de cuerpo al darse cuenta de que Spidey también es inteligente. Estos eventos provocan el llamado superior de Spider-Man, que es donde la mente de Otto va a dar al cuerpo de Peter, y la mente de Peter va a dar al cuerpo golpeado y moribundo casi de Otto. Al momento de mezclar ambas mentes, Otto entiende por qué Peter hace las cosas y decide seguir con su legado, pero hacerlo a su manera. Esto duró aproximadamente un año, donde Peter Parker estaba muerto, pero Otto había tomado su lugar. Dio lugar a ahí eventos muy graciosos e interacciones muy muy graciosas, hasta que Otto debe enfrentarse a Norman Osborn y se da cuenta que podrá tener ahí algunas ventajas, pero necesita el corazón, necesita, básicamente solo Peter tiene lo necesario para poder enfrentar a Norman. Entonces le cede su lugar y es cuando revive Peter y tiene que poner en orden su vida luego de que durante este año Otto ocupó su lugar. De ahí Mr. Immortal es un personaje de los Great Lake Avengers, es más cómico, se supone que no puede morir, entonces siempre revive. War Machine murió durante Civil War 2, que fue un evento que salió más o menos a la par de la película para causar expectativa. No es muy interesante, bueno, el planteamiento es medianamente interesante, pero el desarrollo realmente es malo. Acá se enfrentan con Thanos y eh, War Machine acá muerto por causa de Thanos.
El evento se centra en que hay un tipo de los inhumanos que puede ver el futuro. Entonces, si él hubiera visto lo que iba a pasar, hubiera evitado que War Machine muriera. Entonces, hay un grupo de héroes que quiere ocupar a este joven para evitar los crímenes antes de que sucedan. Y hay otro grupo que dice que no pueden juzgar a alguien por algo que no ha hecho, a pesar de que nunca falle este inhumano. Entonces da el enfrentamiento. La primera baja es War Machine, la segunda baja es Hulk, que ahí es una especie de suicidio porque de la nada Hulk le dio un arma secreta a Hawkeye para decirle que en caso de que se fuera a poner loco lo matara para evitar problemas. También no tiene mucho sentido narrativo, es más peso para vender la película y un poco de peso para que el enfrentamiento fuera justo, ya que no había forma de que Hulk participara sin mover la balanza. En la guerra civil original Hulk estaba en el espacio y por eso no mueve la balanza. Inclusive Thor se creía muerto en esa época, por eso no participa. Y el otro que podía mover las cosas, que era la Mole, decide no pelear y lo mandan a Francia. Entonces acá, para mantener balanceada esa lucha, deciden acabar con Hulk. War Machine regresa tiempo después porque Tony creó una tecnología que básicamente reconstruye su cuerpo, que estaba en coma por como acaba Civil War 2, y reconstruye a James Rhodes, a War Machine, de paso, pues, porque es su mejor amigo, y ya el pretexto que le dice es que esto es cosa de una sola vez, y si vuelven a morir no los van a regresar. Y Hulk se supone que todos lo creen muerto, pero al ser Hulk, eh, la otra parte de Bruce Banner acaba tomando el control, se acaba regenerando y regresa de la tumba, dando paso a un cómic llamado Immortal Hulk, que está más del lado del terror que de la historia de superhéroes. Está bien, bien interesante. Entonces, si salió algo bueno de Civil War 2, fue este cómic de Immortal Hulk. Otros que han muerto, en el caso de los Cuatro Fantásticos, el que llegó a morir fue la Antorcha Humana. eh, Dio paso a ahí algunas historias muy, muy, muy conmovedoras. Muere evitando que fuerzas de la zona negativa entren a este mundo para invadir, justo el día donde a la Mole le habían quitado los poderes para que pudiera ser un hombre normal, como dice la canción de Espinosa Paz. Pero bueno, no tiene poderes, entonces en este enfrentamiento se acaba sacrificando la Antorcha Humana. Da paso ahí a ciertas interacciones, por ejemplo Spidey hablando con el hijo de Reed, con Franklin, hablando de que él también perdió a su tío. El especial donde Spidey se va a unir a los Cuatro Fantásticos tiene tres pequeñas historias donde rememoran a Johnny Storm, que también están muy muy bonitas. Se incluye a Spidey en la Fundación Futuro, que eran los Cuatro Fantásticos. Duró un año o dos muerto a lo más, y de ahí regresan al status quo, dándote a entender que sobrevivió en la zona negativa y tuvo que sobrevivir y escapar para regresar con su familia. Ya en los Avengers mencionamos al Capi, y hay otros dos que también tuvieron muertes ahí interesantes, que fue Ant-Man, que inicia con otro personaje que era, bueno, Ant-Man Scott Lang. De ahí un personaje ahí medio olvidado que es Jack of Hearts, que es como un robot, se vuelve loco y acá Ant-Man se sacrifica y su muerte es lo que acaba provocando el cómic llamado Vengadores Desunidos. Y ahí empieza un poco a jugarse con esto de la locura de la Bruja Escarlata y acaba creando los nuevos Vengadores, que es donde se incorporan tanto Wolverine como Spider-Man ya como Avengers regulares, lo cual fue en los 2000 aproximadamente. Realmente Spidey eh, era un vengador de reserva, igual que Wolverine, y Wolverine por lo general participaba más en cómics de X-Men y Spidey pues en solitario. Aquí es donde los unen, Scott Lang se sacrifica y luego de los eventos de House of M es uno de los que la bruja revive, incluyendo a Hawkeye, que también Hawkeye muere un poco antes de estos eventos de House of M, y cuando regresa a la normalidad del mundo, luego de eso de no más mutantes, bueno, a la normalidad entre comillas,
Hawkeye es de los que regresan. Entonces la constante en Marvel, si bien muchos personajes importantes han muerto, no duran más de 1 o 2 años muertos. O sea, y los cambios que hacen son momentáneos, entonces mantienen esta idea que tenía Stan Lee de la ilusión del cambio, ¿no? De darte cambios, pero en algún futuro regresar al status quo. Por otro lado, DC sí suele tener muertes más significativas. La principal y la que más ha llamado la atención fue en el 92, que fue la de la muerte de Superman. Eh, en los 90 la industria del cómic seguía siendo golpeada porque cada vez había medios como internet o demás, entonces ya no llamaba tanto la atención y ya no vendía tanto. Deciden editorialmente matar a Superman en un evento que conmocionó al mundo más allá de los cómics porque hubo titulares, hubo noticias, hubo demás por lo llamativo de que el más poderoso pudiera morir. Pero el cómic tal cual, fuera de los dibujos muy espectaculares donde Doomsday se golpea con él, no tiene historia, solo es golpes y muere. No, no es un gran sacrificio, no es un gran evento, no, solo son golpes, muere. Da paso ahí a mover el universo DC, viene lo del reino de los Supermanes, viene ahí bastantes eventos que pintaban para construir algo más grande o para dar un vuelco de 360 grados, pero llega un momento en que ya habían logrado captar la atención, entonces lo regresan para seguir su historia y seguir vendiendo a este personaje que siempre ha sido uno de los titanes en ventas. De ahí, otro de los tres grandes fue Batman, que murió. Ahí creo que hubo un cierto desorden editorial. Primero anunciaron la muerte de Batman en un cómic llamado Batman Rip, donde varios de sus villanos lo acaban enfrentando y acaba ahí volviendo. Se supone que lo entierran vivo, similar a lo que pasó con Spidey en el evento Kraven de Last Hunt. Pero acá mentalmente Batman tenía unas técnicas para en caso de perder la memoria o demás resetearse cual computadora. Entonces regresa como un Batman que llaman el Batman de Sudenal o una cosa así, porque es una técnica que le enseñaron lo de la Liga de Asesinos. Regresa, tiene su gran enfrentamiento en el asilo Arkham y hay un helicóptero donde se supone que explotan y no sabe si muere o no muere Batman. A la par de esto, en la Liga de la Justicia, con diferencia de tal vez unos meses, un año, hay una crisis final donde se enfrentan a Darkseid y Darkseid al fin ataca a Batman con sus rayos Omega. Entonces, la muerte de Batman no causó tanto revuelo porque al principio no se supo si murió en Batman Rip o si murió en Final Crisis o si ambos eventos se traslaparon o si una noticia opacó a la otra. Entonces, acá lo interesante es que luego de Darkseid y donde sí se creía que Batman estuvo muerto, el manto pasa a Dick Grayson, que es el primer Robin. Hubo un enfrentamiento ahí entre Robins para ver quién mantenía el manto, porque Gotham necesita un Batman para seguir adelante. Entonces estuvo esta batalla por el manto, estuvo ahí las distintas visiones entre Red Hood, entre Nightwing, entre Batman, Tim Drake y Damian. También las interacciones entre Nightwing y Damian como su Batman y Robin estuvieron muy interesantes. Solo que al final Darkseid hizo algo similar de lo que pasó con el Capi, lo mandó al pasado y Batman vio básicamente la historia de los Waynes y cómo estaba ligada con el mito del murciélago y al final regresa a la época actual. Entonces ahí sí estuvo no tan interesante. Fue más interesante lo que hubo después de que murió en Final Crisis con Nightwing y Damian, que realmente el que haya muerto y que haya regresado. De ahí pasamos al Joker, que es el más grande villano de Batman. Como tal, el Joker técnicamente murió en el Batman número 1, cuando ya no era Detective Comics, que pasó ya a llamarse el cómic como tal Batman. Ese primer enfrentamiento,
muere al final por esta idea que había mencionado del Punisher, de que un villano que regresara implicaba que Batman podía fallar. Y de ahí duró un tiempo creyéndose muerto, regresa ahí por circunstancias, se supone que también muere en el Detective Comics número 64, muere en la seña del Joker. Y por último, la más reciente, durante Batman Endgame, ahí pasa algo curioso ya que tanto Bruce como el Joker mueren, pero luego te dicen que están ligados de cierta forma y que el Joker es un mal que siempre ha estado ahí. No lo han desarrollado tal cual o apenas se iba a desarrollar en esta historia de los tres Jokers, pero en teoría sí ha muerto y ha regresado en varias ocasiones. De ahí está el personaje Ra's Ghul, que mucha de su peso es, él es el líder de la Liga de Asesinos, pero digamos que su diferenciador, más allá de ser el líder de esta secta culto de ninjas, es que ellos tienen cierta magia tecnología llamado el Pozo de Lázaro, que son ciertas ubicaciones muy escondidas y muy particulares que se supone que solo servían una vez, donde si él llega a morir al sumergirse en este pozo de Lázaro regresa. Entonces es un personaje que ha muerto en varias ocasiones y te explican que tal vez ha muerto más veces de la que crees y que ha vivido más tiempo del que aparenta. Y un personaje similar que revive mucho es el Resurrection Man, que acá era un tipo que le dieron drogas, que se supone que cada que muere obtiene habilidades basadas en lo que lo mató. Y ya en muertes más significativas está de entrada la de Green Lantern. Green Lantern Hal Jordan pasó de ser un héroe a hacerse un villano, ya que cuando Superman no estuvo, más o menos por esas fechas, Mongul llega y destroza Ciudad Esmeralda, que es donde vive Hal Jordan y todos sus seres queridos. Eso hace que Hal Jordan se vuelva loco y empieza a matar linternas para robarle sus anillos y acaba volviéndose un tipo muy muy poderoso, y con todo este poder recabado quiere volver a construir la Ciudad Esmeralda. Y ahí entiendes que la batería central de OA estaba infectada por Parallax, que es la entidad del miedo. Por eso los linternas verdes clásicos, los anillos tenían esta debilidad de que no podían funcionar sobre el color amarillo. Esto está muy interesante porque de ser algo bien bobo, que es el color amarillo que fuera su debilidad, lo pasaron ahí a algo más serio, le dieron una explicación, le dieron un vuelco. Entonces ya dentro de su locura tiene que sacrificarse en hora cero Hal Jordan y muere redimiéndose como un héroe y dando paso a los otros linternas. Esto fue en el 96. Y por muchos años en la continuidad, por ahí seguía Jon Stewart, por ahí seguía Gold Garner. Y principalmente Kyle Rayner fue la linterna que estaba en activo y el que tenía el cómic, el que seguía el mito de los linternas. Y ya hasta el 2004, que son 8 años después, y es bastantito tiempo, hay hay una historia ahí entre bíblica y demás, involucra al espectro y hace que el alma de Hal Jordan regrese y vuelva a ser el Linterna Verde. Entonces, si son 8 añitos, es bastante de un personaje que haya durado ahí desaparecido y que el legado haya continuado con otro personaje. Algo similar fue con Green Arrow, que murió aproximadamente en el 95, en el 96. Acá en la historia era o sobrevivir pero sacrificar su brazo o morir, se acaba muriendo, salvando Metrópolis. Ahí hay un guiño a lo que pasa en Dark Knight Returns, donde realmente de los personajes que sobreviven en este futuro extraño es este Green Arrow, pero ya no tiene un brazo. Y dentro de estos eventos que hubo con el espectro y demás y cosas así, Green Arrow regresó en 2001, entonces también estuvo muerto ahí aproximadamente 5 años.
De ahí Jason Todd murió en una muerte de la familia. Es bastante interesante porque Jason Todd suplanta, bueno, sustituye como Robin a Nightwing. Nightwing Dick Grayson, el Robin original, hacía básicamente todo lo que le decía Batman. Y mucho de su peso es que era muy atlético. Cuando se vuelve Nightwing, que deja a Batman detrás, si bien tiene ciertas habilidades deductivas, es un personaje un poco separado a Batman, no es tan similar. Jason Todd, al ser el sustituto, el giro que le dan es que es más violento y es más agresivo y el público no lo acepta. Se crea esta historia de una muerte en la familia y sale a votación si él se va a salvar o va a morir. El público decide que Jason Todd muera, entonces le das uno de sus mayores triunfos al Joker, que es haber vencido, haber acabado con un Robin, y uno de los más grandes fracasos de Batman, que es no haberlo protegido. De ahí pasó muchos años, desde el 89. Siempre fue esta marca y esta herida de guerra y esta baja que había tenido el cuerpo de personajes que forman la Batifamilia. Entonces, años después, ya en el 2003, en Batman Hush, te dan la idea de que por ahí podría regresar o que estaba presente con esto de los pozos de Lázaro y demás. Y ya durante la crisis, una de las crisis, Superboy golpeando la realidad hace que regrese, pero el giro que le dan es que Jason Todd regresa ahora como Red Hood, buscando venganza por el Joker, ya que eh, es el que lo había matado, y buscando venganza hacia Batman por no haber vengado su muerte. Ahí da un giro ahí a unas historias interesantes. Hay cierto paralelismo con el Winter Soldier. Aunque si bien cómo regresan al Winter Soldier no abusa un poco de esto de que movieron la realidad y pozos de Lázaro y demás. Sí hay un paralelismo, son personajes muy similares. Entonces es interesante ya que tienes un Robin que cayó en batalla y ya no confía tan ciegamente a Batman, y si bien es parte de la Batifamilia en ciertos planes, no depende tan ciegamente de él, y tiene su propia personalidad, y creo que fue interesante que lo rescataran por el personaje Jason Todd, pero le pegas al mérito que había tenido el Joker de vencerlo, y le pegas a la pérdida que había tenido Batman. Entonces, si bien duró muchos años, está interesante que haya regresado porque tanto Bucky como Jason Todd, como el tío Ben, como los padres de Batman son de esos personajes que era una ley no escrita que no los regresabas de la muerte. Entonces ya trayendo a Bucky, ya trayendo a Jason Todd, pues se volvió ahí algo curioso, y de estos eventos que si bien están bien escritos, pues tal vez el Bucky no le pegas tanto a un personaje como le pegaría el regresar a Jason Todd al Joker. De ahí Supergirl en la primera crisis infinita se sacrifica al enfrentar ella sola al antimonitor y duró mucho tiempo desaparecida. La regresan en los eventos de Hora Cero, pero ya no es la que murió. Digamos que vuelven a escribir su historia y ya te cuentan que era la prima más vieja que Kal-El, pero su nave se perdió. Entonces ese tiempo que estuvo en hibernación, Clark se volvió más viejo que ella. Entonces ahí se vuelve curioso que sea su prima mayor, pero luce más joven. Y Barry Allen, el segundo Flash. El Flash es que conocemos, el de traje rojo y los rayitos. Ese Flash muere durante también esta crisis infinita. Y duró aproximadamente 25 años muerto. Y ahí le dio legado a Bart Allen, a Wally West y a otros Flash. Y ya durante los eventos de donde regresa un poco Green Lantern y mueve esto con el espectro, también regresa. Entonces en general DC no ha tenido miedo en matar a sus personajes principales en función de traer un héroe de legado,
pero construyéndolo bien. Y de hecho mucha gente aprecia más a Kyle Rayner, a Guy Gardner, al mismo Jon Stewart que a Hal Jordan. O pasa algo similar. Barry Allen no es necesariamente el Flash más querido. Ahí está Wally West, ahí está Bart Allen. Y aquí lo curioso de DC es, más allá de que sí respeta esto de que las muertes tengan más peso y duren más años muertos, tuvo un evento grande llamado Blackest Night, donde en DC existen el espectro emocional. Esto está explicado en cómics de los Linternas Verdes, donde se supone que todas las emociones y por ende básicamente todo lo racional y demás está relacionado a cierto número de emociones, que son la fuerza de voluntad, que es representada por el color verde, el amor, que es el rosa, la esperanza, que es el azul, el miedo, que es el amarillo, la ira, que es el rojo, y la compasión, que es el índigo, si no me equivoco, son todas. Pero en este evento te dicen que hay más representaciones. Ah, el azul, la esperanza, creo que me faltó. Hay más colores, que son el blanco, que es la vida, y el negro, que es la muerte. Entonces, lo que hace este avatar y esta corporación de linternas negras es ir por los muertos. Y pasa muy curioso que estos anillos empiezan a buscar a los personajes que ya han muerto y regresaron del más allá para volver al mundo de los vivos. Entonces eso da unas interacciones muy curiosas. Esos anillos buscan a Superboy, busca a Superman. Y el evento tiene de mis momentos favoritos en cómic, que es cuando estos anillos están buscando a Hal Jordan y a Barry para que se unan a sus filas. Entonces Barry le dice a Hal, tírame una línea o sea, como si fuera cuerda, no una línea de otra sustancia. Entonces va corriendo Barry como si llevara a Hal como papalote, y los van siguiendo los anillos, y le dice Barry, te vas a marear, pero nos los vamos a quitar de encima. Y le dice Hal Jordan, ¿qué diablos vas a hacer? Entonces desaparece y vuelve a aparecer. Y le dice Barry, es que viajé en el tiempo 5 segundos. Entonces, esos 5 segundos que no estuvieron en la existencia, se perdió la conexión con los anillos y se fueron. Y me parece un momento ahí de los mejores de Flash. Y creo que de los mejores del evento, a mi gusto. El evento es bien interesante porque juega con esto de todos los personajes que llegan a morir en los cómics y los que han regresado. Y es ahí como una especie de Walking Dead con estos zombies, y a la vez no, y a la vez las culpas de los que murieron. Entonces está muy interesante. La resolución del conflicto flaquea bastante, pero es algo que recomiendo leer. Y te empapas de mucha historia de DC. Y aparte hace más grande el mito de las linternas, que ahí, si no me equivoco, fue Geoff Johns, el escritor que regresó a Hal Jordan y le dio este vuelco al mito, incluyendo las corporaciones de los otros colores. Y bueno, ya pasando al manga, uno de los que más veces ha muerto y regresa y ya se volvió más algo curioso que narrativo, más un chiste que algo de narración, sería en Dragon Ball, principalmente Krillin, que es el que se burlan que muere seguido y lo reviven seguido. Y en segunda Goku, que también ha muerto ahí un par de veces. Aquí lo interesante es que Dragon Ball evolucionó de ser una historia cómica a ser una historia de peleas, tal cual. Ya cuando hace este salto al Z, que bueno, ese salto al Z existió como indicador en la animación. En el manga nunca hubo el cambio. Goku muere al enfrentar a Raditz. Acá lo interesante es que se supone que las esferas del dragón te dan la oportunidad de revivir una vez. Y ya conforme fue desarrollando la historia y para regresar a personajes como Krillin que muere en Namek, el autor mueve estas reglas a su conveniencia, y eso hace como que la muerte ya en Dragon Ball sea un chiste, porque cualquiera puede revivir las veces que sea. Pero sí es muy común, y es, creo que el más representativo de los que han muerto y regresado a salvarnos, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, los otros personajes de ficción que han muerto y regresado, está Jesús. No, no es cierto, mamá, es broma. Pero bueno, ya
podríamos hablar de charros que han muerto y regresado a la vida, pero todos sabemos que José Alfredo Jiménez nunca ha muerto porque está en nuestros corazones. Y los demás, ¿no? Pedro Infante y demás, a pesar de lo que diga Coco. Pero bueno, anuncios, suscríbanse, compartan, gracias por seguirnos. Saludo al Joker o a Héctor, que es creo que el único que ve las transmisiones en vivo. Un saludo a Monse, que se ha aventado varios episodios. Entonces, si les gusta, si no les gusta, escríbanos, comenten, compartan. Ya saben, estamos en Spotify, estamos en otros, en medios solo auditivos, en medio audiovisual que es YouTube. Están los grupos de Facebook y cuídense.